Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo la han estado pasando? Espero que bien. Con el tema de la cuarentena, sabemos que a todos nos está afectando de una manera o de otra, económicamente, emocional, anímicamente, pero bueno, hay que seguir adelante. Falta menos que antes, eso seguro. Probablemente agosto, septiembre estemos retomando las clases presenciales y ahí le vamos a dar con todo. Bueno, con toda la parte de práctica, ¿no es cierto?, que no la estamos teniendo, pero una nota positiva, un aspecto positivo es que estamos llevando el curso bastante bien con lo que sería la planificación. O sea, yo planifiqué estas clases virtuales de una manera como para que más o menos nos estén dando los tiempos cuando regresemos a clases, dependiendo de cuándo regresemos, obviamente. Pero gracias al esfuerzo de ustedes que están entregando en tiempo y forma, lo estamos llevando bien. Bueno, ya sabemos que quienes no fueron entregando en tiempo y forma son los que fueron abandonando el curso. Pero los que siguen a pie firmes, que son todos los que están entregando y todos los que están en contacto, vienen muy bien. Y el curso también, gracias a eso, el curso viene muy bien. Bueno, estamos con la quinta clase teórica virtual. Ya pasó la clase número 4, ya pasó el trabajo práctico. El tema de la historieta, espero que les haya gustado. Llevó muchísimo esfuerzo, como bien lo escribí en el trabajo, para que no piensen que es soplar y hacer botellas. Muchas horas, más que horas, diría días de trabajo sobre la historieta, pero bueno, yo creo que vale la pena, más que nada en el sentido de poner una nota de color, una nota de humor a lo que sería trabajos prácticos virtuales, que son trabajos prácticos donde ustedes no pueden interactuar conmigo, no me pueden preguntar. Es complicado para ustedes, yo sé que es complicado, en especial para quienes nunca estuvieron en obra o para quienes tienen el contacto primera vez con el curso, pero bueno, lo están llevando muy bien todos, estoy muy contento con eso y bueno, esa historieta realmente surtió efecto, han respondido muy bien, han respondido a la consigna, han seguido la dinámica. La historieta lo que plantea es que ustedes puedan reconocer errores conceptuales, pero a través de una interfaz amena, que es un cómic, una historieta con figuras, con globos de diálogos, de pensamiento. Es algo distinto a lo que han respondido muy bien. Han encontrado, por lo menos quienes lo han logrado, quienes no, ya les expliqué o les voy a explicar en la devolución qué fue lo que se equivocaron, pero han logrado encontrar la mayoría de los errores conceptuales y los dos planteamientos en cuanto a la problemática. Muy bien. Si quieren participar en las próximas historietas, lo que tienen que hacer es enviarme alguna foto. Recuerda que en las historietas, obviamente, todo lo que sería el guión de la historieta, los diálogos, es todo ficticio, es todo inventado para la ejercitación. No refleja de ninguna manera lo que pensarían o dirían los personajes. Pero la figura del personaje y el nombre sí es tomado de la realidad, para que tenga un poquito de gracia. Por eso ustedes pueden enviarme fotografías, distintas posiciones, parados, haciendo algo con alguna herramienta o mirando para un lado o para el otro. Me dan herramientas como para yo poder incorporarlos como personaje de la historieta. Al que le interesa, el que dice no, a mí no me interesa, no me envía, pero al que le interesa participar, envíenme fotos y en las próximas historietas van a participar. Muy bien. Les decía que vamos con esta quinta clase teórica virtual. Recuerden no olvidar generar el apunte de clase. Para cada clase virtual que nosotros estemos presentando, ustedes tienen que tener el apunte de clase correspondiente. Muy bien, y ya pasando a la clase de hoy, nosotros dentro de la clasificación de calefactores, que es lo que comenzamos a ver la clase pasada, ya vimos una de las clases de calefactores. ¿Recuerdan cuál era? Dentro de los calefactores del cuadrito de clasificación, ese que ustedes trataron de hacer y algunos lograron y otros le pusieron mucha gana y mucho esfuerzo, ¿cuál era el calefactor que ya vimos? Calefactor tiro natural o de cámara abierta. ¿Recuerdan cuántos conductos de ventilación tenía el calefactor tiro natural? Un conducto de ventilación que era para la evacuación de gases quemados. ¿Y la cámara abierta entonces? ¿Dónde estaba abierta?
¿Recuerdan eso también, ese detalle? La cámara estaba abierta en la parte inferior para el ingreso de aire. ¿De dónde? Del ambiente al artefacto, para su combustión interna. Muy bien, y toda esa combustión interna, luego de generarse, se evacuaba directamente al exterior por medio de ese conducto, porque es un calefactor tiro natural. Hoy lo que vamos a ver es calefactor tiro balanceado. Es otro tipo de calefactor. También cumple la misma función, que es calentar en un ambiente, pero el calefactor tiro balanceado lo que hace es no interactuar con el ambiente que está calefaccionando. No tiene interacción con el ambiente que está calefaccionando. Tenemos dos tipos de calefactor tiro balanceado. Por un lado tenemos calefactor tiro balanceado horizontal, o TBH, y calefactor tiro balanceado vertical, o TBU. ¿Por qué lo llamamos TBH? Bueno, simplemente la sigla, tiro balanceado horizontal, TBH. Pero el TBU, esa U no corresponde a vertical. Ya vamos a ver por qué se llama tiro balanceado en U, o tiro balanceado, o TBU, al tiro balanceado vertical. Tiene su explicación esa U. Bien, y ahora vamos al apunte. Calefactores de cámara estanca o de tiro balanceado. Fíjense, acá ya tenemos un concepto reglamentario, cámara estanca, que se contrapone al concepto anterior que nosotros habíamos visto, que era, ¿se acuerdan? Cámara abierta. Calefactor tiro natural de cámara abierta. Calefactores de tiro balanceado son de cámara estanca. ¿Qué es algo estanco? Es algo que está sellado, hermético. ¿Y por qué se llama de cámara estanca? ¿Recuerdan cuál era la cámara? Los artefactos de tiro natural, ¿cuál era la cámara? ¿La cámara de qué? La cámara de combustión. La cámara de combustión, que era donde se producía la combustión del artefacto, con el quemador principal y también el secundario. En este caso, esa cámara de combustión dice calefactores de cámara estanca. Esa cámara es estanca. Quiere decir que es hermética, que es sellada. Cámara estanca no tiene interacción con el ambiente. Recuerden eso bien. Los artefactos de cámara estanca o tiro balanceado no tienen interacción con el ambiente. ¿Y qué significa que no tengan interacción con el ambiente? Bueno, significa que no van a tomar oxígeno del ambiente, como hacía el calefactor tiro natural. Recuerdan que tomaba oxígeno del ambiente. Ni tampoco van a evacuar los gases quemados al ambiente. El tiro natural no evacuaba gases quemados al ambiente, los evacuaba al exterior por medio de un conducto. La cocina, ¿recuerdan el primer artefacto que vimos? La cocina. La cocina tomaba oxígeno del ambiente para realizar su combustión y evacuaba los gases quemados al mismo ambiente. Bueno, el tiro balanceado o los calefactores de cámara estanca son exactamente lo opuesto. Ni toman oxígeno del ambiente, ni evacúan los gases quemados al ambiente. Bueno, vamos a leer un poquito de lo que sería el apunte. Tiro balanceado horizontal o TBH. Recuerdan que tiro balanceado se dividía en dos. Había dos tipos de artefactos tiro balanceado. Tiro balanceado horizontal, tiro balanceado vertical. Vamos al tiro balanceado horizontal. Estos calefactores consisten en un dispositivo que aprovecha la energía calórica liberada por la combustión del gas dentro del mismo. Hasta ahí estamos hablando lo mismo que el tiro natural, calentando el aire del recinto donde se encuentra instalado dicho artefacto. Seguimos hablando lo mismo que el tiro natural, sin producir contaminación del ambiente con los gases quemados. ¿Y esto es lo mismo que el tiro natural o no? Sí, es lo mismo, porque el tiro natural tampoco contamina el ambiente, ya que los gases quemados se evacúan al exterior, los cuales, sigo leyendo, los cuales son evacuados hacia el exterior, de donde se toma también el aire necesario para la combustión. Acá está la diferencia. Se toma el aire necesario para la combustión. El artefacto tiro balanceado de cámara estanca no interactúa con el ambiente, ya que toma oxígeno o aire del exterior para su combustión, no del ambiente. De este modo se logra un equilibrio entre eficiencia y mayor seguridad. El calor se transmite y disipa por medio de dos procesos diferentes, radiación y convección. Eso lo sabíamos. En realidad, la conducción también
tiene lugar en este tipo de artefactos, ya que la cámara de combustión se calienta y esa cámara de combustión hace que todo el artefacto se caliente por conducción. Todo el metal está unido por medio de soldaduras, por medio de tornillos, y eso hace que la conducción también. Pero los dos procesos que mayormente se disparan son radiación y convección. Muy bien. El calor radiante es disipado en formas de onda por la superficie metálica. Bueno, esto léanlo después, les va a servir para hacer el trabajo práctico, no tiene mayores inconvenientes. Los artefactos de tiro balanceado horizontal cuentan con una ventilación formada por dos tubos. Es lógico. ¿Se acuerdan cuando planteaba Ariel en la historieta que no sabía cómo en el mismo caño podía evacuarse los gases quemados y el ingreso de aire? En realidad se lo planteó Seba. ¿Cómo era eso? Y no se puede. Necesitamos dos tubos. Por eso el artefacto tiro balanceado sí o sí debe tener dos tubos, dos conductos de ventilación. Uno que va a servir para el ingreso de aire y uno que va a servir para la evacuación de gases quemados, completamente aislados unos del otro, que pueden ser o no concéntricos. Fíjense acá en las tres figuras, ¿no? Modelo concéntrico, vamos a tener un conducto dentro de otro. Este conducto completamente aislado y sellado, ¿qué palabra usábamos para decir eso? Estanco. Este conducto completamente estanco, y este otro conducto también, por supuesto, pero la idea es que de este conducto no salga, si hablo de salga, estamos hablando de la evacuación de gases quemados, no salga combustión hacia este otro conducto que seguramente va a ser el de ingreso de aire. Bien, acá tenemos otro modelo excéntrico donde en vez de estar centrado con respecto al otro conducto, está ubicado en la parte superior, conductos separados, y falta un modelo que la mayoría de los conductos separados vienen de otra manera, en forma vertical, uno por encima de otro. Bien, sigo leyendo. Los artefactos de tiro balanceado horizontal cuentan con una ventilación formada por dos tubos que pueden ser o no concéntricos. Uno de ellos va a evacuar los desechos de combustión, usualmente más afuera de la pared, y el otro tubo será por el cual ingrese el aire de reposición. Ambos tubos se ubicarán en posición horizontal, de allí su nombre, tiro balanceado horizontal. Bien, fíjense un detalle. En este caso, en el caso del concéntrico, ¿cómo haríamos para que los gases quemados no reingresen por la toma de aire? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo sería? En este caso es bastante sencillo, porque nosotros lo que tenemos es la evacuación de gases más arriba que la toma de aire. Al estar más arriba, y decimos que el gas quemado siempre, por tener densidad menor que el aire, va a tender a subir, nunca va a ingresar por la toma de aire. Este caso es sencillo. La misma ubicación de la salida de gases hace que no se produzca reingreso. Y el reingreso, antes de preguntarle esto, el reingreso, ¿les parece que sería perjudicial? ¿Por qué? Se los voy a preguntar eso en el trabajo práctico, El reingreso de gases quemados, lo que haría es ese aire que ingresa al artefacto para generar la combustión, que sería el aire, en este caso, del tiro balanceado, aire primario y secundario. Los dos lo tomaría del exterior. Ese aire primario y secundario que toma del exterior por medio de este conducto, ¿qué va a pasar? No va a ingresar aire puro, va a ingresar aire mezclado con producto de combustión. Lo que significa que la combustión dentro del artefacto va a empezar a ser defectuosa, produciendo monóxido de carbono y por supuesto puede llegar a apagarse. Bien, ¿cómo hacemos para que no reingrese en este caso? Porque si saliera el producto de combustión acá, reingresaría por toda esta parte superior. Ahí les muestro algo. Fíjense esta figura. En esta figura, más allá de cómo es la colocación, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, en esta figura nosotros tenemos el ingreso de aire acá al ras de la pared y la salida
concéntrico el de salida, el tubo de salida viene por acá adentro y sale más afuera. Por eso decía el apunte que el de salida de gases va a ir más alejado de la pared. Eso es lo que logra que cuando disipa este aire no reingrese. Algo va a reingresar, muy poquito. No le afecta al funcionamiento del artefacto, está previsto eso. Y con respecto a la colocación, tenemos que ver, imagínense que el fabricante no puede saber de qué grosor, de qué espesor va a ser mi pared. Yo puedo tener una pared de 20, de 30, de 22, de 24, según el revoque. El albañil se le ocurrió que llevaba 3 centímetros de revoque de cada lado y va a ser de 27. Si lo hice con ladrillón va a ser de 37. Si lo hice con ladrillo común, pared de 30. ¿Está? Entonces, como el fabricante no tiene la más pálida idea cuál es el espesor de la pared, y hay diversos espesores de pared, lo que hace es fabricar una extensión estándar. Esta extensión estándar lo que tenemos que hacer es cortarla a la medida de nuestra pared. No ponerlo como viene de fábrica. Si lo ponemos como viene de fábrica, obviamente, si no tenemos una pared de 30 con esos dos revoques que le hizo el albañil de 3 centímetros cada uno, me va a sobrar hacia la parte exterior. El tema es que el sombrerete tiene un proceso antioxidación. El remate, el sombrerete, tiene un proceso antioxidación que permite, anticorrosivo, que permite estar expuesto a lluvia y al ambiente sin deteriorarse con el tiempo, o deteriorándose muy poco. En el caso de los tubos, es galvanizado. A los 5 años no tengo más tubo, si estuviera expuesto a la intemperie. Por eso es que esos tubos deben estar embutidos, sí o sí. Lo que tiene que quedar a la intemperie solamente es el sombrerete. No se tiene que ver nada del tubo interior. Volvemos al apunte. Bien, así es como logramos solucionar este tema. En este ya lo vimos, y en el caso de los conductos separados, vamos a mostrar uno vertical, cómo se solucionaría. Fíjense, de estos dos conductos, ¿cuál será el de ingreso de aire al artefacto y cuál será el de salida de gases quemados? El conducto superior, salida de gases quemados; conducto inferior, ingreso de aire fresco al artefacto. Fíjense el detalle, ¿no? Esta marca Coppens, que no es muy buena marca, pero sí realmente soluciona varios problemas con esto. Lo que hace es una doble salida, una salida posterior, la parte trasera del artefacto, como todos los artefactos, y una salida lateral. Esto me soluciona muchísimos problemas cuando tengo poco espacio, y ya vamos a ver reglamentariamente dónde puedo ubicar el artefacto, y se me estaría complicando. Por ejemplo, digo, bueno, no puedo acá por tal motivo reglamentario, no puedo acá, no puedo allá. ¿Dónde coloco el artefacto? Bueno, esta salida lateral me da esa solución. ¿Por qué? Porque yo lo puedo poner al ras de una pared lateral que da al exterior. Supongamos que la pared trasera no da al exterior, da a un dormitorio o un baño, a donde sea, y arriba tengo otro piso. No puedo usar el otro tipo de artefacto, que es el tiro vertical. Sí o sí tengo que usar horizontal. Bueno, utilizo un salida lateral. Da muy buena solución con este modelo. Bueno, acá dice lo que estuvimos hablando. En el caso de los conductos concéntricos y excéntricos, el conducto más pequeño interno será el de salida de gases de combustión. Tanto el sombrerete de remate como los conductos de artefacto tiro balanceado horizontal tienen aprobación integral juntamente con el artefacto, por lo cual no se podrán reemplazar. Esto es un dato importante. El sombrerete, el remate y los conductos tienen aprobación integral. No es que corté mal uno de los conductos, bueno, lo tiro, voy a cualquier cinguería que me den uno similar y ya está. Para el caso va a funcionar, pero si el inspector se da cuenta que ese conducto, que ese caño no es parte del artefacto, sino que es comprado estándar en una ferretería o en donde sea, automáticamente me rechaza la obra y tengo una falta grave ante Camusi. Bien, lo mismo el sombrerete. ¿Puedo reemplazar el sombrerete por otro de la misma marca que compro, que venga como de repuesto, de ese modelo? Sí. Si es de la misma marca, de ese modelo, puedo reemplazarlo. Bien, vimos algo del ancho de la pared. Dice,
En el caso de que el ancho de la pared exceda el máximo permitido, ahí tenemos un problema, porque dijimos que tiene un ancho máximo, un largo máximo esos conductos que me vende el fabricante. Bueno, ¿qué pasa si mi pared es más ancha que eso? Bueno, acá tenemos una solución que es un bisel. A ver si lo tenemos por acá abajo. Acá. Un bisel. Línea municipal va a llevar protección mecánica. Si da un patio también va a llevar protección mecánica. Una pared, por ejemplo, de 45 centímetros, el conducto no la atraviesa por completo. Queda ahí. ¿Cómo hacemos para colocar el artefacto? Bueno, de esta manera. Hacemos un bisel. El bisel tiene que ser de esta manera. Tengo que tener una parte recta de salida del artefacto, después de la salida del artefacto, y un bisel en diagonal. No lo hagan que el bisel en diagonal termine contra el artefacto, porque le están restando oxígeno, a la parte de ingreso de oxígeno. Siempre poquito, 3 centímetros, 5 centímetros, lo que sea, darle recto, y luego comienzo el bisel a 45 o al ángulo que ustedes quieran. Puede ser en redondo también, circular. El tema es que el círculo no termine acá. Bien. La protección mecánica es una protección de metal, un enrejado, una malla, cualquier cosa que quede firmemente amurada. El inspector la va a mover para ver si quedó firmemente amurada. Acá tenemos una figura. Fíjense lo que sería la parte donde conecta con el artefacto. Este sería el sombrerete o remate. En este caso el sombrerete no es ni doble aleta ni sombrero naval. ¿Se acuerdan? Al ser horizontal es un sombrerete provisto por el fabricante con aprobación integral con el artefacto. Estos conductos son de chapa galvanizada de diámetro específico para el artefacto que estoy colocando. Ahí está colocado, atravesando la pared, lo mínimo para atravesar la pared, mínimo indispensable, no extenderme. Fíjense esta otra figura, un orbiscalorama donde el conducto de salida de gases está, no es concéntrico sino excéntrico, está más arriba. Acá está la salida y la entrada está hacia abajo. Esto estaría bien colocado. Fíjense que lo que sería el sombrerete o remate apenas excede de la pared. Lo que es el conducto no se ve, directamente no se ve. Seguimos leyendo del apunte. Los conductos se instalarán con una pendiente del 4% desde el artefacto hacia el exterior, hacia abajo. El reglamento, en lo que es termotanque, salida horizontal, habla de una pendiente del 4% hacia el artefacto. En este caso es hacia afuera la pendiente, porque la idea es que no ingrese el agua de lluvia. Entonces una pendiente mínima del 4% hacia afuera, hacia el exterior, para evitar el ingreso de agua de lluvia. Tener en consideración que solamente podrán quedar a la intemperie las partes destinadas a tal fin. Sombrerete. Los conductos de chapa, galvanizado o aluminizado deben quedar amurados en la mampostería con concreto. Ese es otro detalle que no habíamos hablado. No podemos ponerle cal. Debe ser concreto. Concreto es arena y cemento, y agua, por supuesto. El conjunto en su totalidad deberá quedar firmemente fijado a través de los mecanismos propios de cada artefacto. Tornillo con tarugo, tornillo parque, varilla roscada. Cada artefacto en el manual me va a explicar cómo fijar ese conducto de ventilación. Bueno, tengo que hacerle caso al manual, no hacerlo como me parece. El sombrerete quedará indefectiblemente al exterior sin ningún tipo de obstrucción. Lo que quiere decir que si a mí se me apaga el artefacto, cosas que hemos visto, muchos de nosotros, se apaga el artefacto, hemos visto que el propietario le pone un pedazo de chapa, le arrima un pedazo de madera a un costado, para evitarle que el viento haga que se apague el artefacto. Bueno, eso es incorrecto, tiene que estar completamente libre, no podemos obstruirlo. Si se apaga, otro es el problema. Este tipo de artefactos poseerá indefectiblemente una mirilla o visor que permitirá ver el funcionamiento interno. Bien, la llama piloto. Bueno,
Vamos a leer acá. Del reglamento extraemos sistemas con conducto individual para artefactos de cámara estanca, tiro balanceado. Toman aire del exterior, expulsan los productos de combustión a la atmósfera a través de dos conductos distintos que pueden ser concéntricos. Ya lo hablamos. Bien. Vamos con el... ¿Se acuerdan cuál era la sigla? TBH. El artefacto será instalado sobre una pared exterior de la vivienda. Ahí tenemos una de las limitantes reglamentarias. El artefacto debe ser instalado sí o sí, indefectiblemente, sobre una pared que dé al exterior de la vivienda, donde no sea previsible otra futura construcción que tape el sombrerete. No puede estar en paredes medianeras, obviamente, ni, por ejemplo, detrás de un pasillo donde posteriormente se va a construir otra habitación. Sí o sí tiene que dar al exterior de la vivienda en lugares donde no esté previsto continuar con la construcción. Ese sombrerete tiene que quedar completamente al aire libre. Deberá ser instalado con el correspondiente sombrerete aprobado, en este caso aprobación integral. Va a venir con el artefacto, no va a estar aprobado por Gas del Estado, porque recordemos que cuando Gas del Estado se privatiza, ya Gas del Estado, que se divide en varias ramas, habíamos hablado de Enargas, habíamos hablado de Camusi y todas las distribuidoras, y habíamos hablado de dos organismos que eran los encargados de aprobar los artefactos y los accesorios, que eran el IGA y el BBG. Entonces, este sombrerete lo va a aprobar junto con el artefacto el IGA o el BBG. El artefacto no se alejará de su sombrerete más de lo necesario para atravesar la pared sobre la cual está instalado. Eso lo dijimos. Los conductos no podrán tener desviaciones que impliquen la necesidad de utilizar curvas o codos, obviamente. El acople del sombrerete y los conductos serán perfectamente hermético, debiéndose, en caso necesario, aplicar mastic sellantes para temperaturas superiores a los 200 grados. Eso dijimos que si la cámara es estanca, es de cámara estanca, no tiene interacción con el ambiente, los conductos que se unen a esa cámara y comunican con el exterior también tienen que ser estancos, no pueden tener pérdida. Por eso van sellados con pastas que resistan temperaturas superiores a 200 grados. Bueno, acá tenemos una reglamentación con respecto a la ubicación que decíamos. Para determinar la ubicación del artefacto se tendrá en cuenta que el sombrerete debe quedar lo más alejado posible de las aristas y o ángulos de las edificaciones, lo más alejado posible de paredes que obstruyan su funcionamiento, no quedando a menos de 0,5 metros de puertas, ventanas u orificios de ventilación si el artefacto es un calentador de agua instantáneo. En este caso no es un calentador de agua instantáneo, estamos hablando de un calefactor. Entonces seguimos leyendo. Esta distancia podrá reducirse a 0,20 metros cuando se trate de calentador de ambiente. Entonces, calefactor, tiro balanceado horizontal, no puede quedar a menos de 0,20 metros de puertas y ventanas u otra abertura. Veamos por ejemplo este caso. Fíjense que el artefacto está colocado a unos 30 centímetros de las dos aberturas. Bien, suponiendo que sean aberturas, en este caso parecen paño fijo, pero si fueran aberturas estaría a 30 centímetros de las aberturas. ¿Puede ir este artefacto pegado contra esta arista? No lo sabemos, porque en realidad el reglamento no habla de la distancia que tiene que estar el artefacto de las ventanas. ¿Recuerdan lo que leímos recién? Vamos a repasarlo. Para determinar la ubicación se tendrá en cuenta que el sombrerete deberá quedar, vamos a seguir leyendo acá, a 0,20 metros de ventanas o orificios. Lo que debe quedar a 0,20 de la ventana o abertura es el sombrerete, que está acá atrás. Si esto fuera con dos conductos de 3 pulgadas uno encima del otro, que estaría acá al medio del calefactor,
casi podría pegar el calefactor contra la arista y el sombrerete me quedaría a 20 centímetros de la abertura. ¿Queda claro? Bien, el artefacto no tiene reglamentación, el artefacto con respecto a abertura, sí el sombrerete. El sombrerete del artefacto o remate debe quedar por lo menos a 0,20 metros, con lo que el artefacto siempre va a quedar a menos de 0,20 metros de lo que es una abertura. Esa es una confusión que suele haber. Bueno, para que quede claro entonces, y antes de pasar al artefacto TBU o tiro balanceado vertical, podemos ver en este esquema cómo los dos conductos cumplen su función. Tenemos el conducto mayor, que es el conducto de entrada de aire del exterior, y el conducto de menor diámetro es el conducto de salida de gases de combustión. Monóxido, dióxido, vapor de agua, todo va a salir por medio del sombrerete. Tanto el ingreso de aire como el egreso de combustión se realiza desde y hacia el exterior. Eso significa que el artefacto tiro balanceado horizontal no interactúa con el ambiente, sino que interactúa directamente con el exterior. Por eso la importancia, o mejor dicho, la indefectibilidad es indefectiblemente debe dar la pared al exterior. ¿Quedó claro? Bien, ahora vamos a pasar al TBU o tiro balanceado en U o vertical. Calefactores tiro balanceado vertical. Este tipo de artefacto es igual al anterior, solo que difiere en su ventilación, que está conformada por dos tubos paralelos que saldrán al exterior en forma vertical por una caja. Acá tenemos la caja conversora o caja adaptadora, porque resulta que los fabricantes no van a hacer un artefacto que sea tiro balanceado horizontal y otro que sea tiro balanceado vertical. Van a fabricar un solo artefacto. La salida del artefacto va a ser igual, esta, como para un TBH. Lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar una caja adaptadora o una caja conversora, donde esas salidas horizontales que vemos acá la transforma en dos salidas verticales. Obviamente esta caja conversora en su interior va a tener todo soldado completamente estanco para que no haya fuga de gases. No se van a mezclar la toma de aire con la salida de gases quemados. Bien, todo este conjunto conformará una U. Si ustedes se fijan, baja, caja, sube. Esa es la U. De allí su nombre. Baja, caja, sube, es una U, por eso es tiro balanceado en U. Vamos a ver una figura de la caja conversora. Acá está, fíjense que está bien marcado la entrada de aire y la salida de gases por medio de estas etiquetas. Fíjense que esta toma se conecta al calefactor. Esto se puede cortar dependiendo dónde vamos a poner esta caja conversora, si va embutida en la pared, si va del otro lado de la pared. Dependiendo dónde vaya la caja conversora, estos dos conductos se cortan a la medida que tiene que ser. Este es el extremo que va a ir conectado al calefactor, que el calefactor va a ser un tiro balanceado, ni TBH ni TBU, tiro balanceado, viene con salida horizontal. Y la caja conversora lo que va a hacer es transformármelo en salida vertical. Acá tenemos un kit que se vende también por separado para cuando el sistema se empieza a deteriorar, yo puedo cambiarlo. Recuerdan que dijimos que podíamos cambiarlo si es de la misma marca y el mismo modelo. Fíjense el kit, donde tengo una caja conversora, un sombrerete, otro sombrerete, remate y toma de aire. ¿Puedo cambiar los sombreretes por sombrero doble aleta? Es reglamentario, el sombrerete doble aleta dijimos que era el reglamentario. ¿Podemos cambiar alguno de estos dos por el doble aleta? No, la respuesta es no. El artefacto TBU, al igual que el TBH, viene con todo aprobación integral con el artefacto. La caja, el sombrero de entrada y el sombrero de salida de gases quemados. No puedo cambiarlos. Si los cambio,
¿qué va a pasar? El artefacto va a funcionar igual. La que no va a funcionar es la inspección, porque cuando el inspector vea el cambio de sombrerete, me va a rechazar la obra. Hay algunos artefactos, algunos de los gasistas que están escuchándome, que están trabajando en obra y son alumnos del curso, dirán, hay algunos artefactos que el sombrerete es un doble aleta. El que viene adentro de la caja es prácticamente un doble aleta, no le veo la diferencia con un doble aleta. Es verdad, pero primero, ¿para qué cambiarlo si viene adentro de la caja? Y segundo, si me llega a descubrir el inspector que yo lo cambié, es una falta grave ante Camusi. Bien, repito, los accesorios del sistema TBU, tanto la caja como los dos sombreretes, debo colocar los que vienen dentro de la caja del artefacto, no cambiarlos, no intercambiarlos, no modificarlos. Algo muy importante también es, que ahora lo vamos a leer en la parte de reglamentación, que los conductos deben ser perfectamente verticales. Si los conductos son perfectamente verticales, y acá tengo una distancia de 4 centímetros, arriba, en el remate, después del techo, que esto remata indefectiblemente a 4 vientos, ¿qué distancia voy a tener entre los dos conductos de los sombreretes? Si acá tengo 4 centímetros, arriba tengo que tener 4 centímetros. No puedo tener 6, no puedo tener 8, no puedo tener 10, no puedo abrirlo un poquito. En el caso de que pasara eso, y el inspector se da cuenta que no mantiene la distancia, se da cuenta que el conducto está desviado, que perdió la vertical, y si el conducto pierde la vertical, no es aprobable la obra. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Bueno, vamos a el apunte a seguir leyendo. Bien, aquí vemos, por ejemplo, la salida de gases quemados y la entrada de aire, que tienen una diferencia de altura. Fíjense, como ya saben, los gases quemados se van a disipar hacia arriba por ser más livianos que el aire, o sea que nunca puede ser esta la salida de gases quemados. Siempre la salida de gases quemados va a quedar más alta que la entrada de aire. ¿Cuánto más alta? Bueno, ahí tenemos un problema, porque en realidad el reglamento no me dice cuánto más alta. Si vemos, podemos tomar, dice acá, una medida estándar de 0,40 metros. El reglamento, cuando ustedes lo ojeen, van a ver que para otro tipo de TBU completamente distinto a este que estamos viendo, marcaba 40 centímetros. Bueno, esos 40 centímetros son tomados como estándar hoy en día. Lo que no significa que el día que ustedes vayan a hacer una obra, o que en una obra de acá 5 o 6 años le diga, che, necesito que me des 30 o 50 o 80 porque se reglamentó. Mientras no se reglamente, estamos con los 40 o lo que indique el manual del artefacto. Ahí tenemos otro dato importante. Yo digo, van a 40. Lo instalo a 40 y el manual del artefacto me pedía 60. ¿Por qué me pedía 60? Porque en pruebas ese artefacto funciona con la entrada y salida de gases y de aire a 60 centímetros de distancia una de otra. Menos de 60 se produce el reingreso de gases, ya está probado y aprobado por el IGA o el BBG con los 60 centímetros, por eso figura en el manual que necesita 60 centímetros. Bueno, en ese caso le tengo que dar 60 centímetros, por eso es muy importante cuando coloco un TBU revisar el manual, siempre revisar el manual. Y el último dato reglamentario es que los conductos de ventilación tendrán como máximo una longitud de 6 metros. Por supuesto va a ser el de salida de gases, que es el más largo. 6 metros como máximo. Muy bien. Esto después léanlo, se los voy a añadir a la bibliografía para que puedan trabajar con el trabajo práctico. Esto es importante. El caño de salida de gases quemados, en el TBH, si ustedes recuerdan el TBH, el caño de salida de gases quemados, ¿dónde quedaba? Y en lo que era concéntrico y excéntrico quedaba dentro del caño de entrada de gases. En este caso, no queda dentro del otro caño, queda simple, embutido en la pared solo. Bueno,
irá revestido con material aislante térmico en toda la parte embutida. Esto será para evitar el sobrecalentamiento de la pared y calentamiento del caño de entrada de aire. ¿Por qué dificulta el efecto Venturi? Piensen, si yo tengo, ¿cómo dijimos que se llama este artefacto? De tiro balanceado en U. Tiro balanceado en U. Esa U significa que el aire va a ingresar, se va a combustionar y va a salir en forma de U, en forma de un efecto Venturi. ¿Por qué? Porque los gases quemados, como son más livianos que el aire, van a tender a ascender y van a tender a succionar el aire fresco desde el otro tubo. Bien, si en el otro tubo yo también tengo aire caliente, se va a producir un contrabalanceo. Y el otro tubo, el de entrada de aire frío, en realidad va a tender a querer subir también. Y ahí me corta el efecto Venturi y me lo dificulta. Por eso es que lleva aislante térmico en toda la parte embutida, el de salida de gases quemados. ¿Y cómo envuelven ese conducto de salida de gases en los artefactos TBU? Bueno, fíjense en esta figura, nosotros vemos lana de vidrio aluminizada, una capa exterior de aluminio, la lana de vidrio en la parte interior. Ese es un aislante térmico. Recordemos que tenemos que envolverla en todo su recorrido, en la parte embutida, con un aislante térmico. Bueno, este sería uno, lana de vidrio aluminizada. Después podemos utilizar lana de vidrio sin ningún tipo de cobertura, lana de vidrio. ¿Qué problema tenemos? Primero que se deshace. La lana de vidrio se va a tender con el roce, con el movimiento, cuando lo amuremos, a deshacerse, a desgranarse. Y segundo, que como su nombre lo indica, lana de vidrio, tiene pequeños microcristales de vidrio. Esos pequeños microcristales lo que va a hacer es insertarse en la piel, va a pasar nuestra piel y nos va a generar una molestia, un ardor durante varios días. Son microcristales, o sea que el cuerpo va a atacarlos, va a generar tal vez un poquito de pus y los va a disolver, pero evitamos todo eso no teniendo contacto. Podemos usar guantes, pero siempre se desprende ese vidrio, esos microcristales se desprenden y también podríamos respirarlos, podría terminar en nuestros ojos. Entonces, para poder poner esa lana de vidrio tendríamos que estar trabajando con guantes, antiparras, barbijos, siendo que lo podemos evitar con cualquier tipo de lana de vidrio que tenga una cobertura, un cobertor de la parte exterior para poder trabajarlo. Uno era este, como lo vimos, aluminizado, y el más común es el rollo de lana de vidrio con papel madera. Es bastante compacta, no se desprende en el manejo, y de la parte exterior tenemos el papel madera para poder trabajarlo, ajustarla con alambre. No la ajusten con precintos, es muy cómodo, es muy bonito, es muy rápido, pero el precinto es de plástico y estamos trabajando con algo que tiene calor. Si bien lo estamos aislando, el inspector puede objetarlo. El precinto de plástico. Usemos un pedacito de alambre, el inspector no lo va a objetar. Bueno, vamos a leer un poquito lo que es el reglamento. Artefactos de cámara estanca. Cámara estanca, ¿cuáles son? ¿Tiro qué? Tiro balanceado. Con conductos vertical en U. Ahí está. Estamos hablando del TBU, no del TBH. Este sistema se aplica en casas de planta baja o en el último piso de un edificio. Y tiene como finalidad independizar la ubicación del artefacto de las paredes externas. ¿Por qué independizar? Porque nosotros vimos que el tiro balanceado horizontal depende de que la pared donde está instalado dé al exterior, si no, no se puede instalar. En este caso yo puedo instalar este artefacto tiro balanceado, pero en una pared interna que no da al exterior. ¿Qué hago? Llevo los conductos arriba del techo y esos conductos van a ventilar a 4 vientos. Bien, seguimos leyendo. La instalación se deberá ajustar a las siguientes indicaciones del fabricante en particular, a las indicaciones del fabricante en particular. Acá es lo que me está diciendo. Ojo que si te dice a 40, 60, 35, los
sombreretes de ingreso de aire y de salida de gases como lo diga el fabricante, y a las siguientes disposiciones vigentes. Los diámetros de los conductos de entrada de aire y salida de gases quemados serán iguales a los que tiene el artefacto. Yo no puedo decir, bueno, el artefacto tiene una salida de 3 pulgadas, pero qué sé yo, le voy a poner un conducto de 4 pulgadas, entonces seguramente va a ventilar mejor. No, si es de 3 pulgadas, deberá continuar de 3 pulgadas hasta su remate, no debiendo en ningún punto, acoples, curvas, etcétera, sufrir ninguna clase de angostamiento ni desviaciones de la vertical. Recuerdan que hablamos que deberían ser perfectamente verticales. Exceptuando los tramos de entrada y salida del artefacto, que dijimos que podían ser horizontal, los conductos serán perfectamente verticales. Los tramos horizontales de entrada y salida del artefacto serán lo más corto posibles. Dijimos que podía estar la caja conversora embutida en la pared con lo que serían recortitos, hablamos de 6 centímetros, 8 centímetros por ahí, o puede estar posterior a la pared, en la parte trasera de la pared, con lo que también va a llevar una serie de recaudos que quede firmemente fijada, y esos conductos van a ser un poquito más largos, digamos de 30 a 25. Seguimos. El enchufe de los caños de chapa se efectuará, bueno, todavía no vimos ventilaciones. Cuando veamos ventilaciones vamos a ver el enchufe de los caños. Tanto la entrada como la salida, sombrerete, estarán ubicadas lo más próximas posibles entre sí. Lo más próximas posibles. ¿A qué se refiere? Lo más próximas posibles. ¿Cuánto era lo mínimo entre una y otra? 0,40. Bien. Pero si en el manual me dice 0,25 y viendo esto que dice acá, estarán ubicadas lo más próximas posibles, puedo decidir ubicarlas a 0,25. Yo en mi caso particular siempre respeté el mínimo de 0,40 porque el inspector va a ser reacio a pedir el manual o a ver qué hay en el manual, o si el manual está y no se lo llevó la señora y ahora no aparece el manual. ¿Y cómo le justifico los 0,25 allá arriba? Entonces eso es para pensarlo y decidirlo. Rematarán, esto de a un mismo nivel no va más. Antes se separaban uno del otro y quedaban al mismo nivel. Ahora no va más. Eso pueden tacharlo de su reglamento. Rematarán a los 4 vientos. ¿Recuerdan qué significaba remate a los 4 vientos? Lo dice acá. Sobrepasarán 0,30 metros todo parapeto circundante en un radio de 1 metro. Los conductos de salida, en el E voy, los conductos de salida de gases deberán ser totalmente herméticos o hermetizados. ¿Qué diferencia hay entre hermético y hermetizado? Hermético, por ejemplo, la cámara de combustión de un artefacto tiro balanceado es hermética, no es hermetizada. ¿Por qué es hermética? Porque viene completamente estanca de fábrica, soldada. No la tengo que hermetizar yo. En el caso de los conductos, la mayoría de las veces lo que vamos a hacer es hermetizarlos. No vienen herméticos. Viene hermético el conducto en sí, pero cuando yo acoplo el conducto al artefacto o el conducto al sombrerete, lo debo hermetizar. ¿Cómo? Con Mastix pastas resistentes a temperaturas de 200 grados centígrados para evitar que se filtren condensaciones. Muy bien. Esto en realidad lo vamos a ver en conductos, pero lo podemos ir viendo. Dice, en caso de colocarse los conductos en el exterior, estos deberán engramparse a cada 1,50 m como máxima separación y las grampas serán perfectamente amuradas. Las grampas reglamentarias ya vamos a ver cuáles son. Se pueden utilizar grampas Magarí, las permiten. Y la distancia máxima dice 1,50 m como máxima separación entre conductos. Los conductos estándar que yo voy a comprar, que eso sí los compro, no vienen en el kit, no vienen con el calefactor. Con el calefactor lo que viene es la caja conversora y los sombreretes. Todos los tramos de caño que vayan entre la caja conversora y los sombreretes son tramos de caño estándar que yo tengo que comprar. Bueno, normalmente son de 3 pulgadas. Esos caños de 3 pulgadas vienen, los estándar,
de 1 metro de longitud, 1 metro de largo. Si yo la separación la pongo a 1,50 m, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque por más que yo los fije una unión con la otra por medio de tornillo autoperforante, siempre voy a tener un punto donde puede pivotear el caño. Entonces, ¿qué hago? Sí o sí utilizo una grampa por tramo. Al utilizar una grampa por tramo las estoy poniendo como distancia a 1 metro una de otra y no permito que ninguna unión pivotee, porque la unión va a estar cerca de la grampa. Esa es, en la práctica, lo que se suele hacer para evitar movimientos en la ventilación. El reglamento me da un máximo de 1,50. Si ustedes en un examen se lo preguntan, no ponen una grampa por tramo, ponen: el reglamento dice que deberán engramparse cada 1,50 metros como separación máxima. Lo de una grampa por tramo se los digo para la obra. Bien, recuerden algo que no dijimos, sí lo dijimos acá, que los conductos tendrán una longitud máxima de 6 metros. Si este tuviera 6 metros, de entrada de aire, el de salida de gases quemados tendría 6,40 metros y ya no sería reglamentario. Recuerden que el que debe limitar a 6 metros es el de salida de gases quemados. El reglamento habla del conducto, o la reglamentación, no es el reglamento, es una reglamentación. Habla del conducto de 6 metros de longitud, lo que significa que si el remate queda por encima de esos 6 metros no tendría por qué desaprobármelo el inspector. Estamos hablando en casas de 2 pisos, donde yo tengo muy justito los 6 metros, y bueno, en realidad el reglamento dice que se utiliza en planta baja y en el último piso de un edificio, o sea que en una casa de 2 pisos no podría utilizarlo ya de movida, pero sí se permite si esos 6 metros me dan justito con lo que serían los 4 vientos por encima de la terraza. Después, cuando retomemos las clases, lo vamos a ver, lo vamos a dibujar en pizarrón, vamos a medir la distancia de un piso y cuánto darían 2 pisos, a ver si me dan esos 6 metros o no. En algunas casas, con los pisos bastante cortitos, daría muy justito, pero en la mayoría de las casas de 2 pisos, los pisos no son cortitos, o sea, el techo no está bajo, está alto, y si el techo está alto, no me dan los 6 metros. Por eso se habla de casas de planta baja o último piso de un edificio. Muy bien, con esto cerraríamos lo que sería, fíjense que después vienen ya estufas infrarrojas, pantallas, lo que sería convección directa, calefactores catalíticos, vamos a ver, convección directa. Esto es la próxima clase. La próxima clase grabada les voy a explicar la última parte de calefactores y ya estaríamos pasando a termotanques. Venimos bien, venimos embalados, que no se corte. Acá tengo una colocación defectuosa de un tiro balanceado horizontal para que puedan verlo. Fíjense, ¿qué sería lo defectuoso? A ver, arranquemos por la protección mecánica. Es bastante inadecuada, fijada con unos tornillitos con unas arandelitas a la pared, bastante inadecuada, bastante precaria. Y por otro lado, fíjense que el bisel termina en la base del sombrerete, lo que le quita bastante aire. Pero bueno, la idea de un bisel sería algo así. En este caso lo que se ve es la perforación para los conductos de un TBH o TBU. Es una chapa, es un techo, estamos hablando de un TBU. Fíjense la distancia entre uno y otro, está perfecto, es una caja conversora con 2 centímetros entre conducto y conducto, está muy bien hecho. No lo abrió el que hizo el trabajo, estas son fotos de internet, el que hizo el trabajo no lo abrió, o sea, no abrió los conductos, no hizo que se vayan separando para poder trabajar más cómodo acá arriba del techo, que me quede 5 o 6 centímetros y no sea tan difícil hacer esto, porque esto realmente le fue muy difícil hacerlo y respetar los 2 centímetros, pero vemos que se puede. Esta es la manera correcta de hacerlo. Bueno, muy bien, y con eso terminamos la clase número 5. Vimos los 2 artefactos tiro balanceado, tanto el tiro balanceado horizontal como el tiro balanceado vertical. Obviamente quedan muchas cosas en el tintero
que no se pueden hablar en una clase virtual, sino que recuerden que en clases, las poquitas clases que tuvimos, imperó el constructivismo, donde yo hacía una pregunta y ustedes iban aportando y después armábamos el resultado de esa pregunta. Bueno, eso lamentablemente voy a tener que dejarlo para hacer en clase en algún momento que nos podamos reincorporar. Ya dijimos que tal vez ya en agosto o septiembre estaríamos en condiciones de volver. Vayan viendo las noticias. FP siempre es un poquito distinto, pero bueno, lo que se decida para secundaria más o menos va a ser lo mismo que se va a decidir para FP. Bueno, recuerden lo que habíamos dicho en la clase anterior, que el apunte correcto es el apunte que me permite realizar el trabajo práctico sin tener que volver al video. Repito el procedimiento, la dinámica. Ustedes ven este video de teoría, lo asientan en su carpeta de teoría. Carpeta de teoría completa, porque después cuando volvamos a clase y yo tome los exámenes todos juntitos, que es lo que me van a obligar a hacer, no quiero que quede el tendal de alumnos en el camino. Por eso ustedes están haciendo un trabajo a conciencia, lo veo en los trabajos prácticos, está muy bien haciendo las cosas. Con el apunte no hagan algo distinto, o sea, hagan el apunte de clases, hagan el apunte de teoría. El apunte correcto es el apunte que permite realizar el trabajo práctico sin volver al video. Ustedes tomaron nota de todo lo que decía el video en el apunte, lo fueron acompañando de dibujitos, esos dibujitos que ustedes ven en la figura, y a ustedes les permite después relacionarlo con la temática, relacionarlo con la definición. Bueno, hagan el dibujito, hagan el esquemita, es para ustedes, es su carpeta de teoría, no la van a tener que entregar. Es su carpeta de teoría. Sí la voy a avisar, la voy a corregir, no la van a tener que entregar. Si ustedes con esa carpeta de teoría que escribieron a partir del video pueden realizar el trabajo práctico completo, más lo que entendieron del video, obviamente, la carpeta más lo que entendieron, pueden realizar el trabajo práctico completo sin tener que rever el video, alguna partecita, decía algo de tal cosa, pero no lo anoté. Bueno, ahí quiere decir que el apunte estaba incompleto. Que está bien, puede pasar, pero si pasa eso y ustedes vuelven al video a ver algo, ¿qué tienen que hacer? Antes de seguir contestando el trabajo práctico, asentar en la teoría eso que les faltó. Si el trabajo práctico se los pedía, en la teoría ustedes no lo tienen, y en el video sí estaba, bueno, es fácil, está faltando en la teoría. Lo escriben en la carpeta de teoría y después continúan con el trabajo práctico. Recuerden que en 2020 no va a haber apunte fotocopiado, a lo sumo habrá de las últimas unidades. La semana que viene voy a enviar el nuevo trabajo práctico. El nuevo trabajo práctico va a ser la actividad número 8, que va a llevar una historieta también. No va a haber un cuadro, ese cuadro generó bastante dificultad, pero lamentablemente era la forma que ustedes tenían que tratar de ordenar sus ideas con respecto a los artefactos. No va a haber cuadro, pero sí va a haber preguntas, como siempre, y va a haber una página de historieta para que puedan reconocer cuestiones conceptuales equivocadas. Muy bien, hasta pronto, cuídense, traten de no enfermarse con el virus, traten de cuidarse, no es chiste, realmente las personas mayores son personas de riesgo y las personas no tan mayores también, porque los sistemas de salud se van a empezar a colapsar, más ahora que estamos en pleno invierno. Así que cuídense, hasta pronto, nos vemos.